Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en la Nino Nino. Hoy nos encontramos en una montaña, exactamente en la montaña de Arucas. Aquí la verdad es que hay unas vistas impresionantes, los árboles, la catedral, el cantar de los pájaros, es de ensueño. Bueno, hoy comenzamos con la sección de entrevistas, con un invitado muy especial, Daniel. Daniel es viajero del mundo, ha recorrido muchos países y actualmente vive en la selva, en Perú. Muchas gracias por estar hoy aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Gracias por traerme aquí, presentarme la Nino Nino, hacerme este cafecito tan rico. Y bueno, con mucha ilusión, muy contento. Dani, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cuáles son tus raíces? Pues yo soy español, nací en Madrid, pero mi familia es argentina, pero me he criado aquí en Canarias. Entonces, bueno, se puede decir que uno es de un poco de donde se cría, ¿verdad? Así que si tuviera que decir... Bueno, claro, después de un tiempo, digamos, a los 18 salí de Canarias, ¿no? Pero entre los 3 y los 18 me crié aquí, así que tengo que decir que soy canario de raíz, de todas maneras. Entonces, Dani, me has comentado que has tenido una época nómada de viajar por el mundo, recorrer muchos países. ¿Nos podrías contar un poco en qué países has estado? ¿Alguna experiencia así curiosa que recuerdes de esas vivencias? Pues yo empecé a viajar como te decía, con la empresa con la que trabajaba en un momento y mis primeros viajes, bueno, claro, iba a Argentina, ¿no? A ver a la familia primero y para mí eso era el mundo. Argentina era el mundo cuando era chiquito. Cuando empecé a viajar, digamos, con la empresa y empecé a vivir el mundo de otra manera, más activa, ¿no? Fue que me empecé a enamorar de viajar. Mis primeros países eran África. Mi primer país donde pasé así un tiempo fue Nigeria. Ahí estuve 1 año y medio trabajando en la embajada como asesor comercial. Y la verdad que era muy bonito, muy divertido porque uno conoce mucha gente, muchas empresas. En el tiempo libre también uno puede viajar, visitar playas, etc. Ahí en Nigeria me enamoré de África y decidí que, bueno, mi vida tenía que girar en torno a viajar, sobre todo por países que no fueran tan industrializados. Empecé por África y después, bueno, seguí por Latinoamérica. Y claro, pues descubrir África de esa manera, por un lado es divertido, es agradable y tal, pero a mí me abrió, digamos, los ojos a otras cosas que me parecían más atractivas, ¿no? Y cuando salía de trabajar, cuando terminaba de hacer lo que tenía que hacer, o cuando pasaba de un país a otro país, a veces un fin de semana en medio que puedes escoger un poquito qué hacer con tu tiempo, siempre me iba a campings o a lugares apartados un poquito de la ciudad, playas y tal, a tocar tambores, a tocar guitarra, a hacer otro tipo de vida, ¿no? Entre hippies y los lugareños me pasaba yo mi tiempo libre. Estuve más o menos un par de años, 2 años y medio más o menos, viviendo en la parte corporativa y fue eso lo que me convenció de que a mí lo que me gustaba no era tener un trabajo que me hiciera viajar, sino viajar sin trabajar. Bueno, de ahí conocí una chica que ella era médica y que más o menos al igual que yo, ella vivía en Francia. Yo vivía en España, en Barcelona y en París, y que ella, al igual que yo, también que le gustaba mucho viajar. Y un día decidimos que, bueno, queríamos vivir juntos, después de un tiempo de relación a distancia, un poquito abierta. Y decimos, pero ni Barcelona ni París, Uruguay. Y empezamos a viajar. Y bueno, fue así que dejamos cada uno nuestra profesión y con muy poquito que teníamos en la mano nos fuimos a recorrer el mundo con una guitarra y un... ¿Cómo se llama ese instrumentito chiquito? Ukelele. Eso, y un ukelele. Ahí empezamos por Uruguay y bueno, ya así Uruguay, Argentina, Perú y bueno,
Y digamos que no siempre hemos escogido el destino de nuestros viajes, siempre hemos tenido que volver por Francia. Ella era de origen argelino en realidad, hemos tenido que pasar por Argelia también, cuando se enfermó su madre. Y bueno, fue divertido también, ¿no? Porque a veces es más divertido o es más bonitas son las cosas que el destino de alguna manera te lleva a hacer que aquellas que tú escoges, ¿no? Porque te sorprendes más y bueno, tú tienes que verte en circunstancias que tú no hubieras escogido. Porque es verdad que yo no hubiera escogido viajar por Argelia, lo había hecho por trabajo, pero digamos que no era un país que a mí me atrajera demasiado como para recorrer muchas constricciones sociales, morales, etcétera, que en su momento no era lo que yo buscaba. Pero sin embargo, pues tuve aprendizajes muy interesantes en Argelia también. Aprendes a tener cierto tacto para con costumbres a lo mejor con las que quizá tú no estás tan de acuerdo, el tema del machismo, de las represiones y tal, que lo tienes que respetar de todas maneras. Entonces, estuviste una temporada viajando por multitud de lugares, multitud de experiencias, hasta que llegaste a Perú. ¿Cómo llegaste a Perú y cómo te decidiste a irte a la selva? ¿No? Pues después de Argelia, volvimos a Francia, ¿verdad? Esta chica era médica, y entonces ella dijo, oye, yo quiero trabajar en la selva, yo quiero trabajar en un lugar, porque claro, Francia tiene muchos lugares, ¿no? Muchas islas selváticas, tropicales y tal. Y entonces encontró un trabajo en Guadalupe, en la isla de Guadalupe que está en el Mar Caribe, donde hay 3 dominios de ultramar franceses, que son Guadalupe, Martinica y la Guyana francesa. Guadalupe fue nuestra primera selva. Nosotros nos dieron una casa que estaba inscrita dentro de una reserva natural. La isla Guadalupe está partida en 2 partes. Es como una mariposa. La parte oriental, que es Basse-Terre y Grande-Terre, la Grande-Terre, la tierra grande, por decir. Y Basse-Terre, que es la parte oriental, donde nosotros vivíamos, que es prácticamente una gran reserva forestal. Ahí fue nuestra primera experiencia en la selva. Mientras ella se iba a trabajar al hospital, yo me la pasaba buceando. Me dieron mi título como instructor de buceo, y cuando no estaba buceando estábamos en la selva, acampábamos, hacíamos caminatas, íbamos al río, hacíamos barbacoas y cosas así. Y a mí eso fue lo que me empezó. Bueno, ya había conocido la selva en África. Es verdad que era una selva más que intimidaba mucho más. Y esta era una selva como mucho más agradable, más cercana, más manejable, ¿no? A Guadalupe además es una selva que fuimos en particular a Guadalupe porque es la única selva del mundo prácticamente donde no hay ninguna especie mortífera. No hay ni una araña que te mata mucho, ni un escorpión muy jodido, ni una serpiente. No hay serpientes venenosas, por ejemplo. Cosa que pues ya en las selvas continentales sí hay. Mi plan desde que llegué a Guadalupe era empezar por esa selva más suave, pasar por Centroamérica y terminar en el Amazonas. Eso sí era mi idea. Ya si fuera peruano, o en realidad más me enfocaba a Brasil. Más me enfocaba yo a Brasil. Pasa que llegó la pandemia también. Y eso, como decía antes, a veces es muy interesante las cosas que te pasan que tú no prevés. Porque te obligan a tomar ciertas decisiones adaptativas que ponen a prueba tu flexibilidad. Y al final tú te descubres a ti mismo siendo capaz de hacer cosas que, bueno, con las que no contabas, ¿no? Así que después de un tiempo, un año así en Guadalupe, nos fuimos por fin al continente. Nos vamos a México. En México yo quería montar una empresa de buceo, pero me di cuenta de que lo mío no era la empresa. Quería de alguna manera girar a la derecha para ir a la izquierda. Yo estaba buscando la libertad, que al final el hilo conductor de todo esto era la libertad, ¿no? Yo salía de lo que yo entendía que era un ciclo de constricción de tus libertades. Es decir, tener que estar trabajando por dinero y pagando todo con dinero. De alguna manera yo sentía que el dinero en sí mismo era un vínculo que se hacía imprescindible cuando vivías en sociedad y que al mismo tiempo te atrapaba, ¿no? Tú necesitabas dinero para todo y tenías que hacer de todo por dinero. Entonces yo quería salir de ese ciclo, ese círculo un poco vicioso.
Cuando llegamos a México y empezamos a pensar en abrir la empresa esta, claro, mientras tanto estábamos viviendo en la playa y yo ya veía que era muy fácil acampar en cualquier lugar, el clima también era propicio, había siempre mucha cabañita abandonada, era fácil hacerte un techo y ahí la gente con la que yo compartí el tiempo me enseñaban también a hacer techitos, a poner un palo junto a otro para hacer una pared y cosas así, ¿no? Ahí encontré un trabajito muy interesante en México que era así, llevando gente, pero eran clientes en grupos muy pequeños. Era hacer también buceo, kayak, paseos por la selva. Pero aunque eran clientes así muy reducidos y todo eso, también me sentía muy prostituido, ¿no? Entonces mi intención era irme cada vez más adentro en la selva. Me fui a la selva de Chiapas, que es de la frontera ya con Guatemala. Y después de un tiempo ahí de estar colgado en la selva con un chamán que era el que me tenía ahí como un poquito cuidado, me decidí a simplemente quedarme andando y andando y andando, caminar hasta que aterrizara en un lugar que de alguna manera me dijera: te tienes que quedar aquí. Me fui andando por Centroamérica con ciertas dificultades, atravesando un poco Centroamérica hasta que llegué a Perú, ¿no? En Perú tiene 3 regiones. Yo me fui a Perú, llegué a Perú porque había una chica que había conocido en otra vida y que, de alguna manera fue la excusa que me hizo llegar allá, pero en realidad yo había soñado ya con Perú. Cuando estaba en la tumba de Pacal, que es una ruina de Palenque, en Palenque, dormí una vez por ahí y soñé con Cusco, soñé con el Machu Picchu, como que tenía que ir allá, y entonces como que se me puso un poquito de norte de mi brújula, no sé por qué ir para allá. Así que pues emprendí ese camino. Llegué a Lima, estuve un tiempo en la costa, en una reserva natural de costa, ¿no? Pura playa, como guardaparque voluntario, ¿no? Contando pingüinos, leones marinos y nutrias y chuitas y animalitos, pues aves, ¿no? Contando esas cosas y conociendo un poquito lo que es la parte de naturaleza de allá. Un poquito continuando el aprendizaje que había empezado en Guadalupe y después continuado en México de los animales desde el punto de vista turístico. Avistamiento de aves, caminatas y tal. Después de hacer de guardaparque estuve unos meses trabajando como guía turístico allá, porque claro, como guardaparque conoce la reserva y pues luego es fácil trabajar de guía por ahí. Fue ahí que acabando ese periodo en la costa, entré a trabajar para una persona que tenía en mitad del desierto un terrenito que había comprado y que tenía que construirlo. Tenía que terminar de construir una casita muy chiquita que tenía ahí, un tanque de agua, sembrar algunas plantas y poner un cerco, hacer una cocina y un baño para reclamar el certificado de posesión de ese lugar, ¿no? Antes de pedir tus papeles, digamos, como para legalmente habitar un lugar que no tiene papeles legales, tú tienes que pedir un certificado de posesión. Ese certificado lo pides, pues construyendo un poquito. Y en esos 6 meses que pasé ahí en mitad del desierto, donde ahí sí no hay agua, pasa un camión cada 2, 3 días, 4 días, y a veces pasa y para, y a veces pasa y se va, y a veces te tienes que ir con tu botellita de agua un par de kilómetros a llenártela y traértelo de vuelta. Y a veces te pierdes. Fue ahí que conocí a mi perro, a Medio, como el mono de Marco, a Medio, el negrito. Y él era el que me guiaba. Cuando yo me perdí en mitad del desierto, no sé cómo, él me olía, qué sé yo, en mitad de la noche y aparecía y me volví y me llevaba de vuelta a la casa. Pero claro, el desierto es muy aburrido y muy gris. Después de unos meses, pues ya, claro, Perú es muy, muy, muy grande, ¿no? Muy, muy espacioso, muy, muy, muy variado. Y tiene la cordillera de los Andes, tiene la selva amazónica y tiene la costa pacífica. Bueno, tiene una variedad brutal. Así que después de casi un año que estuve en la costa, entre una cosa y otra, decidí ya salir y pasar por la sierra, que está de camino a la selva. Tienes que atravesar la sierra para llegar a la selva. Y me fui a Huancayo. Huancayo es una ciudad de la sierra peruana, muy tradicional,
con muchas fiestas populares. Todo el tiempo hay música en la calle, hay mucha fiesta, hay mucho hippie. Y me hice muy amigo de los hippies. Me quedé en lo que allá se conocen como casas de locos. Una casa de locos es una casa, un hotel o un hospedaje, un albergue lleno de hippies. Todos nos dedicamos a algún tipo de arte. Hay los guitarristas, los cantantes, los raperos, los que hacen pulseritas, los que hacen... Había algunos que venían con hojas de coco y hacían animalitos como papiroflexia, pero se llama... Tiene otro nombre. ¿Cómo se dice? Folioflexia. Otro nombre. Como papiroflexia con hojas. Y están los malabaristas, los que hacen su semáforo. Los malabaristas iban al semáforo. Los guitarristas nos íbamos a los restaurantes y tal. Y los que hacían pulseritas tenían el parche que le llamaban, que es donde se sientan y venden sus pulseritas. Y si no, se iban a manguear, que era poner sus pulseritas en un manguero, que es simplemente como un tubo lleno de pulseritas, y se iban ahí a hacer su moneda. A la noche nos juntábamos todos a fumar nuestros porros, jugar nuestro ajedrez, contarnos la vida, a veces emborracharnos, a veces rompernos la cara. Y así fue un tiempo. Huancayo es una ciudad muy fría. La sierra es muy fría. Está entre los 3 y los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que llegó un momento en que ya, bueno, ya había sido suficiente la ciudad. Y claro, como decía, yo me fui de la empresa huyendo de alguna manera de la esclavitud que yo sentía que el dinero te daba, ¿no? Tú de alguna manera estás generando dinero, pero estás teniendo lo que gastar todo el tiempo. Y de alguna manera me pasó algo muy parecido en Huancayo. ¿Qué me pasó? Que a pesar de que yo me sentía más libre, porque yo trabajaba como quería y cuando quería, y si quería tocaba la guitarra y si no quería no, y si bueno no tenía dinero me quedaba adeudándome en la casa de locos o me podía acampar en cualquier lado, si quería viajaba, si quería me quedaba. Pero de alguna manera eso me hizo perderle el gusto tanto al tocar la guitarra en sí mismo como al mero hecho de viajar. De alguna manera yo sentía que este tema de ganarte la vida o de ganarte el dinero, empecé a perder el gusto a tocar la guitarra en general. Ya iba por las calles, miraba los restaurantes, siempre con la guitarra colgada del brazo, y como que ya miraba los restaurantes calculando cuánta gente hay, el esfuerzo que me requiere tocar un par de temas, cuánto dinero preveo que voy a ganar, y como que eso ya no me gustaba tanto. De ahí fue mi primera vez que salgo de Huancayo y digo, por fin me voy a la selva, me voy un poco más allá. En Perú tú tienes dos selvas. Tú tienes lo que llaman la ceja de selva o la selva de altura, la selva de montaña. Es una selva que está más cerca de la sierra y un poquito más, entre comillas, civilizada o occidentalizada. No es que sea New York, pero tampoco es la selva amazónica. Es la selva preamazónica. Está, digamos, todavía a unos calculo, unos 300 kilómetros de la selva amazónica, del Amazonas, del Ucayali, en realidad, en este caso, del río Ucayali, que es uno de los afluentes del Amazonas. Así que llegué a San Ramón, a Chanchamayo, de donde sale el café. Chanchamayo fue la primera selva colonizada en su momento por los españoles. Es lo que llaman la Puerta de Oro de la selva central. En su momento era de donde salía mucho el café, sobre todo el café, que los grandes hacendados explotaban y comercializaban y mandaban aquí a Perú. Perdón, y mandaban aquí a Europa. Ahí hubo una crisis del café en su momento y muchos cafetales se vieron destruidos. Ahí hay también mucha fruta y bueno, es un lugar muy bonito que tiene esa mezcla de lugares todavía naturales, un poquito verdes, no tan vírgenes, pero sí bonitos, sí verdes, semivírgenes y tal. Y campo, mucho campo. Campo a veces también en gran exceso, porque ya no hay tanta gente que lo trabaje, ya no existen las haciendas. Desde la reforma agraria que hicieron creo que fue en los años 70 o por ahí, 80, en los años 80 creo que hicieron la reforma agraria esta, que dieron la tierra para los trabajadores. Entonces los grandes latifundios, las grandes haciendas fueron divididas y fue todo más democratizado.
Entonces, bueno, desde que se hizo eso ya muchos terrenos no se trabajan porque ya la gente pues no tenía la capacidad económica y de mano de obra y tal como para trabajar todos esos terrenos. Entonces, para mi gusto, está mucho más lindo ahora, ¿no? Porque ya pues muchos terrenos se han vuelto a generar su naturaleza, no, normal, natural. Bueno, pues fue que llegué ahí cuando ocurrió el tema de la crisis, ¿no? De la cuarentena esta del COVID. Me agarró en San Ramo, bueno, me agarró en Huancayo en realidad. Yo iba, una vez que encontré ese Chanchamayo de donde salía mucho café, me gustó, pero también me gustaba la sierra, Huancayo, entonces empecé a viajar mucho entre la selva y la sierra, la selva y la sierra. Me iba a Chanchamayo y me volvía a la sierra llevando café y cacao. Me seguía dedicando a tocar la guitarra, pero para generar un poquito de extra, pues iba, compraba café, a veces lo compraba, al principio lo compraba ya empaquetado de una marca cualquiera y lo vendía un poquito más caro en la sierra. Y después más adelante comencé a investigar qué tipos de café había. Ya compraba café crudo, que se dice café pergamino, y lo iba yo mismo al tostador y lo tostaba a mi gusto, más tostado, menos tostado, mezclaba, hacía mis blends, etcétera. Y ya le puse mi marca, mi etiqueta, y yo volví a la sierra y yo lo vendía en los restaurantes. Después de tocar la guitarra, pues ya ofrecía también el café. De ahí me empecé a hacer clientes también entre los mismos restauradores, las cafeterías. Ellos también me compraban café para ellos pues servirlos en su restaurante. Y me empecé a generar un negocio un poquito variopinto entre la música y la venta del café. Cuando, no sé, 5 días antes de que comenzara este tema del COVID, de que nos metieran la cuarentena esta tan famosa, allá fue el 16 de marzo de hace 3 años. ¿Del qué? 19, ¿no? No, 20. Del 20. El 16 de marzo. Yo alquilé mi local, creo que fue un 14. No, un 12 de marzo. Lo llené de café. Y todos mis clientes, claro, el lunes me habían pedido, el lunes me vas a traer 2-3 kilos de café. Y cuando fui, pues ya nadie quería el café. Claro. Entonces en ese momento agarré con unos cuantos hippies, éramos 4, y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a la selva. Si tenemos que estar en cuarentenados y que esto no va a durar las 2 semanas que nos dicen, mejor nos vamos a la chacra. Vamos a trabajar la chacra, que se le dice al campo, la chacra ya. Nos vamos al campo a trabajar, a cosechar café, a aprender del café más en el plano del campo. Y allá nos fuimos. Fueron unos cuantos días caminando porque no se podía andar en transporte público. Fue como una semana caminando por entre las montañas, muy bonito, acampando aquí y allá también, con los perritos, que llevamos unos cuantos perros, un par de perros. Y llegamos ahí. Y primero nos quedamos, bueno, ellos se fueron a otro campo y yo me quedé solo. Y claro, es verdad que uno solo se mueve con mucha más discreción que 3. Sobre todo con 2 perros, pues estando uno solo, yo con un solo perro y sin bicicletas ni nada. Porque los otros hippies tenían 2 bicicletas, era todo más aparatoso. Así que me dijeron, bueno, busca, date tu vuelta y si encuentras algo mejor nos llamas. Así que me di mi vuelta y mirando un cerro, una montaña que la veía como bastante poco trabajada, como muy así medio virgen y tal, dije, ay, quiero ir. Y me fui para allá y encontré una plantación de aguacate, mandarina y cacao. Y dije, uy, qué bonito. Así que me colé en la plantación. Yo pensé que ahí nadie la mantenía porque estaba un poquito como mucha vegetación, que allá le llaman mucho monte, mucha mala hierba. Así que dije, bueno, por ahí me lo hago. Fui, me hice mi cocinito, me puse mi techito tenía un plástico que ahí tenía y yo dormía en mi hamaca. Era época de lluvias, pero tuve un par de días que estuve ahí que no me llovió, por suerte, porque ahí a veces llueve con unas tormentas que flipas. Pero después de un par de días me encuentro con un trabajador de la chacra de ahí del campo, un trabajador con su hermano, estaban ahí trabajando y me dicen, ¿tú qué haces aquí? Y yo digo, pues estoy huyendo del COVID que está ahí, y bueno, pues estoy viendo a ver dónde me hago mi casa. Entonces él me dice, vamos a hablar con el dueño. Y me lleva a hablar con el dueño. Y cuando le cuento al dueño la historia esta, que si el café que estoy buscando y que de repente me gustaría tener un terrenito de café, trabajar el café, él me dice, pues mira, él tenía más de 100 hectáreas, es mucho más terreno del que él podía trabajar, tanto por sus medios como por sus ganas. Me dice, ahí tengo un terreno de café, si quieres, cultívalo, porque el terreno del cafetal ya era antiguo, y bueno, vamos a medias en el resultado. Empecé cultivando ese terreno de café,
Pero es verdad que me pasó lo mismo que me había pasado en México. Sí me gustaba la tierra, sí me gustaba la agricultura, pero no tanto la agricultura intensiva, ni la agricultura del monocultivo, etcétera, ¿no? Así que terminé abandonando esa plantación de café, pero aprendiendo un poquito de otras cosas. Entonces agarré otro pedacito de tierra que estaba sin trabajar de hacía muchos años, y ahí sembré pues mi plátano, mi papaya, mi marihuana, mis frijoles, mi maíz y un montón de cosas variadas y en distintas épocas, como para por lo menos tener para mi propio consumo. Eso me fueron enseñando mucho la gente de allá. Yo había tenido cierto contacto con la chacra, aunque más con el monte. Es decir, a mí me gustaba mucho acampar, entonces bueno, pues sí, sabía hacer mi fuego, mi leñita, mis cositas. De repente sí, sabía pescar un poquito. No era experto en nada, pero bueno, sabía hacer un poquito de algunas cosas, ¿no? Ahora ahí me enseñaron mucho a su estilo de ellos, muy distinto al estilo de aquí, la agricultura. Una agricultura muy artesanal, muy poco industrializada, muy poco tecnificada, pero al fin y al cabo suficiente para mí y para incluso vender. En ese terrenito llevo ahora, he estado 3 años más o menos, desde el marzo del 20 hasta prácticamente hasta hace unos meses. Hace unos meses, después de estos 3 años, y después de recorrer la selva, tanto la selva de montaña como la selva baja, la selva de río, me acerqué ya más, una vez que ya estaba estabilizado ahí, he dicho, bueno, ahora quiero comprar un terreno barato. Entonces, claro, en Perú hay muchos terrenos baratos, eso sí, con distintas condiciones. No todos tienen título de propiedad. Los terrenos más baratos no te dan título de propiedad, sino que tú tienes que ejercer la posesión, posesionándote, digamos, estando ahí. Como te decía antes, construyendo tu casa, haciendo tu cerco, tu cocina y tu baño, tú ya puedes hacer tus primeros papeleos, tu certificado de vivencia, tu empadronamiento, etcétera, como para que legalmente no te puedan echar de allá, pero es verdad que de momento no tengo título de propiedad. Pero ya me compré un terrenito en esa misma región, en selva de montaña, pero más lejos del pueblo. Antes de comprar ahí, me había planteado comprar más cerca del Amazonas. Pero de alguna manera, con esto del COVID, como que generé cierto apego ahí, a donde estaba. Y si bien viajé mucho por esos lugares y pasé tiempo entre algunas comunidades nativas, y si es verdad que me ofrecieron algunas oportunidades para quedarme en algunas comunidades, trabajando con el cacao, porque el cacao también, donde me estoy quedando, hay bastante, entonces aprendí a trabajarlo para hacer barras de pasta de cacao, que es muy rico y bueno, también tiene su salida comercial. Pero sin embargo es verdad que por lo menos en las inmediaciones de esa zona por la que yo estoy, en todo lo que es los márgenes del río Ucayali, sí es que hay mucho negocio de coca. Y aunque no es algo que necesariamente te vaya a afectar directamente cuando tú compras o tú vives ahí, sí es verdad que indirectamente se nota y se siente. Y hay gente amigos, conocidos que tienen problemas o que sufren atentados de los narcoterroristas. Sin embargo, claro, eso es el resultado mismo de la libertad que te da estar en lugares tan apartados, con tan poca presión, ¿no? Social, institucional, no hay policía, nada llega allá. Es muy bonito, es muy agradable, ¿no? Y se puede hacer ahí una casa en mitad de la nada y es hermoso. Hay comunidades nativas que tienen también costumbres diferentes y que están muy en línea con la libertad, ¿no? Ellos no trabajan al uso que nosotros estamos acostumbrados a darle al término trabajar, sino que pasan la mayor parte de su tiempo paseando por las selvas y encuentran algo para cazar o para pescar, de ahí vienen y si han cazado o han pescado mucho te venden un poco a sus vecinos que a lo mejor no han ido a pescar, lo venden a lo mejor a cuenta o lo cambian por una gallina o por cosas así, ¿no? Algunos crían gallinas, otros no, se siembra mucho la yuca, el plátano y comen de una manera además muy simple. Claro, pasando tiempo con ellos tú te das cuenta de lo poco que necesitas para vivir y de alguna manera mi desengancharme de la esclavitud de tener que usar el dinero para todo es necesitar cada vez menos cosas, ¿no?
Entonces, ese camino que de alguna forma tú estabas buscando, ¿crees que lo encontraste allí en ese espacio allá en Perú? Totalmente, yo encontré ahí un equilibrio de fuerzas muy, muy rico. Esa libertad, ese espacio para crear, para ser uno mismo sin ver qué es lo que los demás opinan o cómo el ser tú mismo a lo mejor pueda impactar en una sociedad muy compleja. Es decir, allá tienes espacio, ¿no? Yo me compraba 1,5 hectáreas, pero puedes seguir comprando. Incluso, bueno, una vez que ya te has hecho comunero, en la comunidad en la que he terminado comprando, que como te decía está en la parte de selva alta, no en la parte de selva baja donde está la coca, sino en la parte de Chanchamayo, cerca de la sierra. Ahí es una comunidad muy pequeña, serán 150 comuneros. Bueno, no tan pequeña, ¿no? Pero serán 150 comuneros los que están inscritos, más o menos. Y cada comunero tiene 10 hectáreas. Entonces tú primero llegas, te compras 1 hectárea, y cuando pasan un par de años, yo todavía voy por el primero, ya firmas, te inscribes y ya te dan tus 10 hectáreas. Ahí sí tienes que participar, cada tanto tienes que ayudar a hacer carreteras, ayudar a limpiar aquí, a machetear allá, etcétera. Como todos, tienen sus adjudicaciones, sus tareas. Pero en el resto del tiempo, tú eres tú mismo. No solamente que ahí lo he encontrado, sino que me he dado cuenta de que es fácil encontrarlo, de que a veces tenemos más miedo a lo desconocido, ¿no? Más miedo a dar el paso y a buscar nuestro lugar en el mundo. A veces sentimos que no estamos bien donde estamos, que debe haber algo más allá. Pero nos da miedo un poco el más allá porque solo nuestra imaginación nos dice lo que puede haber más allá. Hasta que no llegamos al más allá no vemos lo que hay y sobre todo no vemos cómo nos sienta a nosotros. Pero sí creo que hay algo dentro de nosotros que nos dice por dónde tenemos que ir. Y todos lo tenemos. Yo sentía desde muy pequeño que la selva me llamaba. Desde que mi padre me contaba las historias de Horacio Quiroga, este escritor uruguayo de cuentos de la selva, y me contaba acerca de las hormigas rojas que se comían a las mujeres adúlteras cuando las ataban a los árboles, o de los caimanes, de los cocodrilos, de las rayas, de los tigres, etcétera. A mí todo eso me llamaba un montón. Ahora yo creo que sí he encontrado la manera que a mí me gusta de vivir. A mí me gusta la leña, me gustan las gallinas, a mí me gusta el comer el pescado recién pescado del río, me gusta el tener que hacer mi casa, me encanta el que llegas a un lugar, en 2 o 3 días te has hecho tu casa y de ahí ya vives, ¿no? O te has hecho una cabaña por lo menos que ya luego la vas poniendo un poquito mejor. El tener que bajar unos cuantos troncos, ¿no? Y con eso hacerte tu refugio. Con el tema del agua, o sea, ¿cómo consigues el agua? ¿De dónde la obtienes? Bueno, el agua ha sido una cosa jodida, sobre todo en el desierto. En el desierto el tema del agua, como te decía, bueno, no había. Entonces lo importante era tener cómo acumular agua. En el desierto lo importante era acumular el agua. Cuando llegué tenía una capacidad acumulativa de 7 litros. Es decir, una garrafa. Uh-huh. Llegué con una garrafa de 7 litros. Entonces, bueno, todo el tiempo tenías que ir a por más agua. Claro. Entonces de ahí pues fui de a poco trayendo cada vez más alguna cosita más, ¿no? Llegué a tener 200 litros de acumulación, que eran unos cuantos baldes, ¿no? Y cuando pasaba el camión o cuando a veces robaba a gente que tenía sus depósitos de agua un poquito más allá, iba, me llenaba pues mi balde de agua y traía. Pero claro, eso eran solamente parches. Lo que hubo que construir fue un tanque de agua. Pero para construir el tanque de agua, que se hizo de cemento, necesitábamos una manera de acumular cantidad de agua para hacer la obra, porque en la obra, como ves, el cemento lleva un montón de agua. Así que por muy poco dinero, por lo que serían al cambio 20 euros, me compré una piscina de plástico enorme, de estas enorme, de 2000 y pico litros. Y con esa piscina, digamos, pude construir ese tanque de agua. En ese lugar donde estaba pasaba un camión de agua 1 o 2 veces por semana y ese era el que iba llenando. Pero claro, había veces que no tenía agua. En el desierto era así, en esa parte del desierto, que era una zona muy poco poblada y que estaba solamente siendo poblada como una especie de especulación. La gente llegaba, compraba ahí un terreno que no tenía los papeles muy claros, y solamente iban de vez en cuando para que no se lo invadieran, para que no se lo ocupasen. Ahora en la selva es mucho más fácil.
En la selva, agua y cantidad. A veces lo más complicado es el que el agua sea limpia. Pero bueno, pues en la selva el problema del agua no es tanto la cantidad de agua, que hay un montón, porque llueve un montón y puedes juntar agua de lluvia y tal. Sino pues, bueno, y también que hay un montón de ríos y de cascadas, quebradas y tal. ¿Cuál es el tema? Los ríos tienen mucho cieno a veces. O sea, los ríos, quebradas y tal, a veces tienen mucho cieno, mucha tierrita y tal. Puede ser agua un poquito sucia, la tienes que dejar... limpiarla, bueno. La tienes que dejar, como se dice, reposar. Reposar para que lo que es pesado vaya para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Yo iba con un balde primero al principio, a donde había un río, y me llenaba mi balde y me iba a mi casa. Pero de ahí, de nada que puedes, te haces una toma de agua con un tubo más o menos grande, lo que te estaba mostrando en la foto antes, donde hay una salida de agua. Bueno, si encuentras una salida de agua, a veces encuentras ojos de agua que se llaman, o manantiales, genial. Entonces, de un manantial donde ves que está filtrando agua, te haces haces un tubo, un pequeño trabajito y te traes el agua. Pero eso es un lugar que ya te vas a quedar a vivir, porque es un pequeño trabajito. Cuando no es así, tú ves cómo te puedes hacer para comunicarte el agua hasta donde te llega, pero es verdad que en muchos lugares ya han trabajado en las comunidades, han acercado el agua hasta cierto punto. Entonces, pues tú ya simplemente te compras tu tubo, te vas abajo, te compras tu tubo, te vas al pueblo, compras unos cuantos tubos, te los llevas y te vas trayendo tu agua hasta donde tú estés. Yo así fui haciendo de a poco. Primero compré un poco de tubo, luego un poco más, de ahí de poquito me fui haciendo un cañito para lavarme las manos, de ahí la ducha, de ahí una manguera, y poquito a poco he ido trayendo cosas, materiales, he ido haciendo cada vez pues más cosas, ¿no? Hasta el punto en que tenía realmente una casa, una casa, digamos, con mucho confort, ¿no? Me hice más o menos una casa de 60 metros, con una parte grande de 30 metros de taller y 30 metros de casa. Tenía mi ducha, a veces traía 1 o 2 bolsitas de cemento también para hacer algunas cositas. El piso de la ducha lo terminé haciendo en cemento. Probé distintas cosas, pero al final lo mejor en mi caso fue el cemento. Sí me gusta mucho la bioconstrucción, ¿no? La caña, el barro y la piedra, y sí lo uso muchísimo, las paredes de caña, etcétera. Pero un poquito de cemento, claro, viene muy bien. Para los plintos, por ejemplo, para hacer... donde pones los palos, a lo mejor te bajas un par de eucaliptos o roble o algo así, que te haces tus palos. Pero claro, si no le pones cemento o algo así en la base, pues sí se te puede pudrir más rápidamente. Y bueno, finalmente... yo sí he usado mucho manguera y tubo para traerme el agua de allá donde otra gente ya la había traído, ¿no? A lo mejor han hecho una tubería hasta cierto punto y yo me la traía. Pero también saco mucha agua, sobre todo el agua que bebo es de lluvia y mineralizada. Ahora, otra cosa que se usa mucho para limpiar el agua allá es la penca, lo que aquí se llama del higo chumbo, la chumbera. ¿Conoces? No. La chumbera es eso que parece orejas de Mickey Mouse, cactus, que dan el higo chumbo, que le llaman, Sí. que es uno rojito que pincha, que tiene pinchos por fuera, el fruto de la tuna. Los tunos. Ya me salían así. Los pinchitos. tunos. Ajá. Pues esa misma planta, cuando tú la cortas, dentro tiene una baba. Entonces tú le sacas todo ese recubrimiento, esa baba se la pones al agua y esa baba absorbe todo lo que es sólido y lo junta. Después sacas toda esa baba con el sólido y un agua que estaba marrón, oscura, llena de tierra, se queda limpia, transparente, lista para ser consumida. Ya bueno, lo puedes servir o echarle unas gotas de lejía o limón, o según la preferencia de cada uno. ¿Y el tema de la electricidad? Bueno, la electricidad en realidad no es como el agua, no es tan imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, yo sí estuve bastantes años sin electricidad. Eso no me era necesario. Yo no usaba el teléfono. Recuerdo que me comentaste que una época en plan vivías con la luz del sol, ¿no? Es decir, claro, te despertabas con los gallos y... Claro, y lo sigo haciendo, y prácticamente lo sigo haciendo. Ahora sí, mis días son un poquito más largos porque tengo electricidad ya desde hace más o menos un año. La electricidad llegó, o la hicieron llegar con el tema de... Bueno, justo en el momento en que me echaron de... Bueno, en que me tuve que mudar de donde estaba.
me tuve que mudar justo enfrente porque el espacio donde lo estaba ocupando lo iban a usar para otra cosa. Ahí trajeron la luz. Hasta ese momento, pues, la verdad que era muy normal, como lo es para todo el mundo allá, ¿no? Enseguida tú llegas a un lugar y con que tengas un poquito de flexibilidad mental te adaptas a lo mismo que todo el mundo ya está acostumbrado. Y en los entornos en los que yo me movía estaban muy acostumbrados a vivir sin luz. Así que yo me adapté a lo mismo. Yo terminaba de trabajar y trataba de llegar a casa, bueno, a ser posible más o menos antes de que atardeciera, porque si no todo lo tenía que hacer con la vela. Me duchaba mientras, claro, hacía un fueguito, el fuego también te ilumina un montón, entonces pues hacías tu fuego, ponías ahí a cocinar algo, eso ya te está iluminando, te duchas a oscuras, bajo las estrellas, hermoso. Y de ahí pues cada día me gastaba entre 1 y 2 velas más o menos. A veces si quería alargar un poquito la noche, escribir o leer algo, pues un poquito más, pero el mismo viento, claro, aunque te hagas casas allá siempre el viento entra en tu casa, ¿no? Siempre hay alguna ventana, alguna rendija, alguna cosa, entonces en tu casa siempre hay más o menos viento. Entonces tampoco te interesa tener la vela encendida mucho tiempo porque está que temblequetea y que titila. Así que te terminas durmiendo. Bueno, allá en Perú atardece en verano a las 6 y en invierno 6:30. O sea que más o menos atardece. Son 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad más o menos porque está cerca del Ecuador. Entonces amanece más o menos a las 6 y atardece más o menos a las 6. Y esas son las horas que tú estás más o menos en activo, ¿no? Es verdad, a las 6 ya estás trabajando. Y más o menos trabajas hasta las 5, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a las 8 estás durmiendo. Como dice una vieja que conozco allá, te levantas con el gallo y te acuestas con la gallina. Pero es muy bonito vivir sin luz. Yo sí he estado muy contento. Ahora que tengo electricidad, de alguna manera siento otros estreses, siento otras adicciones. Por ejemplo, desde que tengo electricidad, pues ya me he comprado un teléfono móvil. Y entonces ahora le he cogido cierta adicción a jugar al ajedrez por internet y cosas así. A verme alguna película por la noche. Se me alargan mucho más las noches. Ahora hay noches que me acuesto a las 12 de la noche y me estoy durmiendo. Antes a las 9 era una noche larga ya, ¿no? Bueno, y otro tema, digamos, sobre el tema de los animales. O sea, al estar en la selva, en un entorno tan diferente, ¿te has tenido que enfrentar a algún animal o sabes de animales peligrosos de los que tengas que tener un respeto porque...? Pues claro, ahí donde estoy yo no es donde están las boas y los tigres. Esos están más adentro en la selva de Río. Pero sí hay cositas peligrositas, más que para mí, para los perros. Por ejemplo, las serpientes, ¿no? Las serpientes es lo más peligroso. Pueden estar en cualquier lado, y tanto en chacra tanto en campo como en lo fuera del campo, que allá se le dice monte, ¿no? Tanto en el monte como en el campo. Los que más lo suelen sufrir son los perros. Yo he encontrado algunas serpientes y claro, no todas son venenosas. De hecho, la mayoría de las serpientes no son venenosas. Pero allá se les tiene un miedo sistemático a todas las serpientes. Yo, he visto algunas y es verdad que por precaución sí las he matado. Pero no es que me hayan venido a atacar. Pero claro, la ves entre tu leña, las ves entre tus cosas y siempre piensas, yo tengo perros, entonces que al perro le pueden morder, le pueden picar. A ti también, ¿no? Te podrían picar potencialmente si vas a coger una leña y no tienes cuidado. Claro, siempre que levantas una piedra, un tronco, cualquier cosa, tú tienes que hacerlo nunca metiendo el dedo donde no se ve. Siempre cuando vas a mover una piedra, un tronco o algo, tú agarras de arriba, ¿no? De una manera que nunca vas a meter en un hueco la mano. Porque también puede haber arácnidos. Los arácnidos, arañas, escorpiones y ¿cómo se llama? Y alacranes, están debajo también de las piedras. Y las serpientes venenosas están debajo de la paja seca o de la leña, cosas así. Les gusta mucho, no sé, la paja seca y la leña. O por lo que yo he visto, ¿no? Y es el perrito el que suele tener más probabilidad de darse con ella. A mí, la verdad... Yo nunca me he hecho nada, ningún bicho nada. Pero a mis perros sí, el puercoespín, por ejemplo. Puercoespín es un animal que abunda mucho allá. Y hasta que el perro lo conoce, pues él no sabe que tiene pinchos. Se da cuenta que tiene pinchos cuando viene con la cara pincho.
Entonces sí, pues ya han sido varios de mis perros que han venido con la cara llena de pinchos y hay que estarle sacando los pinchos uno a uno y cuando no puedes hay que dormirle, meterle una chute de ketamina, abrirle la boca y sacarle de adentro los pinchos porque claro, el perro lo va a morder al animal. Otro animal que es bastante jodido es el coatí, ese que te mostré en la foto hace un rato, que a ella se le llama miyayo. Son animales que hay dos especies de miyayo. Hay algunos que son chiquitos, que van en grupo y que son bastante ágiles, huyen del perro en lo posible, pero si el perro los agarra, normalmente puede con ellos. Pero hay otro que también le llaman capistrano allá, que es el miyayo grande, o el coatí, propiamente dicho, creo el más grande. Ese sí puede llegar a pesar fácil sus 10, sus 12 kilos, y tiene unas uñitas bastante afiladas, como de oso, pero en chiquito. Y también sus dientes, tiene un diente muy afilado y tiene un golpe de diente así como un latigazo que le hace al perro que lo corta como si fuera un bisturí. Y ya han sido varias veces que al perro me lo han dejado cortado. Y que hay que coserle, hay que desinfectarla, hay que coserle. Tengo un perro, de los varios perros que tengo uno que sí se deja hacer de todo, le puedes coser despierto y se deja. ¿Cuántos tienes? 3. 3 perros. Uh-huh. ¿Y es el único animal que tienes ahora mismo? Ahora mismo sí, en su momento sí tuve gallinas y bueno, he estado compartiendo en casas donde también había otros animales. Uh-huh. Allá se cría mucho el cuy, que es un roedor parecido aquí al conejillo de Indias o algo así, pero un poquito más grande, que ahí lo comen. El pato, el ganso, y ¿cómo se llama el otro? Y el pavo. Eso se suele criar bastante allá en animales pequeños. Los animales medianos sí suele haber ovejas, sobre todo en la sierra, en la parte más fría suele haber ovejas. Donde estoy yo, la cabra es más adaptativa al lugar donde estoy yo porque no hace frío, hace calor. Y la oveja que allá sí se suele haber es la oveja que no es de lana, esa oveja que se llama black belly, que es de pelo, que no da lana porque con la lana pasan mucho calor allá. Yo no he tenido animales medianos todavía porque la verdad, bueno, mis orígenes son bastante urbanos en sus comienzos y no tengo el hábito de tener animales grandes. Entonces he tenido animales pequeños nada más, solamente gallinas. Eso sí me lo paso muy bien con las gallinas. Pero ¿qué pasa? Que también eso pues te esclaviza un poquito. Tener animales te esclaviza un poquito. Tienes que estar ya muy pendiente de ellos y de su bienestar. Tienes que a veces sacarles a pastorear, tienes que ver que estén en buen estado de salud, etc. Y bueno, eso es algo que es más fácil cuando no estás tan solo. No, porque en mi caso estoy un poquito solo. Entonces es mucho más fácil, como tampoco yo no es que consuma muchas cosas. Yo con sembrar mi frijol, mi yuca, mi plátano, mi papaya. Además que hay distintos tipos, hay muchas variedades de plátano. Yo tengo sembradas como 6 variedades de plátano diferentes y cada una te sirve para distintas cosas. Hay unos que se cocinan, otros que no, otros que puedes cocinarlos o comerlos ya cuando están maduros sin cocinar. Y con todo eso me es más que suficiente. No soy tan dado a criar tantos animales cuando estás solo. Ahora, si ya estás en comunidad, eso es otra cosa, porque el animal no es solamente cuidarlo y tal, sino que para qué quieres, por ejemplo, no sé, una vaca, pues a lo mejor la quieres para la leche, tienes que ir todas las mañanas a ordeñarla, luego la leche tienes que tener donde guardarla, si no la guardas en frío, pues servirla, usarla rápido, sin hacer queso, sin hacer yogur, hacer algo, porque también todo se pudre, ¿no? Entonces ahora mismo yo, como el camino que me lleva es un poco la libertad, ¿no? Estar libre. Uh-huh. Ahora mismo más que criar muchos animales, estoy más en pro a sembrar cosas, cultivar hongos y cosas así. Y sobre todo veo que mucho está en la transformación. Por ejemplo, si hay mucho plátano ya en mi zona, de otros que los cultivan y tal, hay mucho plátano que se pudre, que se malogra, que a lo mejor no ha llegado a madurar mucho y que no se vende, etcétera, y que bueno, que sobra fruta, cantidad, pero lo que sí se puede hacer con eso son harinas, por ejemplo. Esas harinas tú secas el plátano y lo mueles, lo guardas al vacío y eso te puede alimentar un montón de tiempo. Sí, por lo que nos estás contando, llevas una alimentación muy consciente, ¿no? Como que vivimos en una época en la que muchos de los alimentos, ¿no? que
que nos alimentamos son muy procesados, con mucha mierda, por llamarlo de alguna forma, muchos químicos, y que de alguna forma no somos muy conscientes de lo que comemos. Entonces que entendemos que de alguna forma, al estando allá, también has ido aprendiendo a ser más consciente de lo que estás comiendo y de... Sí, tratar de buscar ahí un equilibrio, ¿no? De que no se note mucho que uno está aquí, básicamente, ¿no? De que la tierra no necesite hacer mucho para que uno viva, ¿no? De que sea algo como natural para los dos, para la tierra y para uno, ¿no? Claro, y es verdad, cuando yo le digo a lo mejor a mi padrastro, ¿no? Que estoy haciendo esto y aquello, y él me suele decir una frase que dice, así hacíamos antes, ¿no? Yo siempre digo, bueno, así hacías antes tú. Yo lo que hacía antes era comer alimentos industriales. Y para mí el futuro es comer alimentos no industrializados, porque yo he aprendido que eso no es bueno, por decir, ¿no? Y yo sí que siento que no soy en absoluto la excepción. Estoy seguro, 100%, de que como yo, pues somos un montón de gente que no estamos contentos con esta manera de hacer, de comer todo industrializado, de que necesitemos no sé cuánta cantidad de infraestructura para ir a trabajar, un montón de dinero solamente para que llegue el agua a mi casa, yo que sé, voy al baño y no sé qué pasa con mis residuos, yo sí digo, yo estoy reciclando, pero en realidad no sé cuál es el ciclo de todo este plástico que yo necesito para comer y luego lo estoy botando fuera, ¿no? Es muy fácil, a pesar de lo que dicen, es muy fácil vivir a lo simple. Lo difícil es vivir como vivimos nosotros. Es decir, para que nosotros nos comamos una manzana en este lugar donde estamos ahora teniendo una entrevista, en esta ciudad. Bueno, no estamos ahora mismo en la ciudad, estamos en la montaña de Arucas, pero incluso aquí, ¿no? Aunque estamos más cerca de los plátanos, incluso pareciera, me da la sensación que incluso la gente que vive aquí en Arucas, cerca de las plantaciones de plátano, a veces trabajan en Las Palmas, ganan dinero en Las Palmas, en la ciudad, y se van a la Mercadona de Las Palmas y se vienen aquí con su coche lleno de fruta, que a lo mejor cultivan aquí mismo, pero tienen que pasar por un camión, llegar allá a Las Palmas Mercadona y lo vuelven a traer aquí para comer, ¿no? Es mucho más difícil. Es mucho más complejo, es mucho más pesado y estresante vivir como vivimos aquí, que nos parece tan normal, que hacer lo que yo estoy haciendo, que en realidad lo hace gente que no tiene formación, que no tiene experiencia en nada más que simplemente pues vivir allá. Es muy sencillo. Nos parece muy difícil vivir simple, pero es que en realidad es porque hemos convertido lo artificial en normal, lo natural en raro. Es mucho más... Para nosotros es mucho más raro tocar la tierra con los pies desnudos que tocar, yo qué sé, una baldosa con los pies desnudos. Tocamos una baldosa con los pies desnudos, no nos damos ni cuenta, pero de nada que tocamos la tierra es como, ¿no? Bueno, pues no, es al revés. En realidad, en cuanto estás unos días viviendo de una manera natural, te das cuenta de que es muy fácil, es muy agradable y que enseguida sintonizas con ello, ¿no? Como que al final nos hemos ido alejando de esa parte natural que somos parte, ¿no? Todos somos seres vivos que en antaño todos teníamos ese contacto con la naturaleza, pero con el paso del tiempo, la industrialización, pues nos hemos ido yendo, ¿no? A las ciudades, a los pueblos, y que de alguna forma vas a un supermercado, vas a cualquier sitio y ya lo tienes todo, ¿no? Y se han ido perdiendo todas esas... ¿cómo llamarlo? El trabajar en la tierra, el cultivarte unos tomates. La naturalidad. Que incluso ni siquiera es tan importante cultivar. O sea, el ser humano ha pasado incluso por épocas nomádicas en las que ni siquiera cultivaba. Solo recolectaba, cazaba, pescaba, ¿no? Y eso todavía es posible en muchos lugares. Y no solo posible, sino que se hace en la práctica en muchos lugares. Vivir de prácticamente lo que te da la naturaleza, porque las papayas, los plátanos, las piñas, todo eso crece de manera natural realmente en la selva, ¿no? Ni siquiera hace falta cultivarlo tanto muchas veces. No digo que, bueno, claro, está bien cultivarlo, ¿no? Pero a lo que voy es que la mayoría de las cosas que deseamos no las necesitamos. Las cosas que necesitamos son muy pocas, muy básicas, y son las mismas que hace 100.000 años. No han cambiado en realidad.
la historia de la humanidad no es necesariamente la historia de cada uno de nosotros, no es la historia de tu vida o de la mía. La historia de tu vida y de la mía tiene la dirección que le queramos dar. No vamos hacia un lugar, ahí no hay un objetivo, mañana, yo qué sé, ahí ha habido un COVID, ¿no? Después va a haber, yo qué sé, una crisis energética y no todo el mundo va a poder usar su coche. Habrá un montón de coches tirados, abandonados en la calle como si fueran ruinas. Habrá gente que lo quiera transformar a eléctrico. Después habrá una crisis energética con las eléctricas, yo qué sé. Pero lo que siempre va a estar ahí es el aire, el agua y cualquier nutriente. Es que podemos comer gusanos, podemos comer saltamontes. No es necesario comer carne, no es necesario comer plátano. Lo que sí es importante es adaptarse al lugar donde uno está. Claro, si uno vive en la ciudad es importante que uno pues sepa ganar dinero y sepa comprar cosas se sepa hacer con lo que necesita. Pero si uno no quiere vivir en la ciudad, no tiene que tener miedo a salir y fuera, porque llegue donde llegue nosotros estamos hechos para adaptarnos y podemos darle la dirección a la historia de la humanidad, que es la nuestra, la dirección que queramos. No hay que tener miedo, yo creo, a librarte de todas esas cosas que desde que hemos nacido tenemos como necesarias, como indispensables, como la luz eléctrica, por ejemplo. La luz eléctrica no es necesaria, no es indispensable. Claro, pues ahora mismo existe la posibilidad de irte en mitad de la selva, te compras una placa solar y hay placas solares con baterías muy portátiles que son suficientes para tener un foquito, calentarte un poco de agua si quieres con una resistencia y bueno, y cargar tu móvil si es que lo necesitas, ¿no? Pero también puedes vivir sin todo ello. Es decir, que se trata solamente de atreverse. Si te das cuenta de que estás viviendo de una manera que no es sostenible, si te das cuenta de que el tú vivir está siendo una carga muy grande para el planeta, y quieres hacer un cambio, ese cambio se puede hacer en cualquier momento. No necesitas nada. O si te das cuenta a lo mejor que, bueno, eso era lo que a mí me movía, ¿no? Yo sentía que el trabajo que tenía, viajar en avión, quedarme en hoteles súper caros, utilizar plástico hasta para todo. Bueno, porque eso no, es una forma irracional, totalmente loca de vivir. ¿Qué manera es eso? Estamos destruyendo solamente para respirar, estamos destruyendo todo lo que nos rodea, ¿no? En cambio, te acercas a lugares, a sociedades donde se vive de manera más simple. Y para mí todo es una especie de camino, ¿no? Nunca hay un final ahí, ¿no? A lo mejor estoy ahora aquí en este lugar, igual que todos, estamos en un punto de nuestra vida que seguramente estamos todos en una especie de camino, yendo a algún lugar. Pero se trata no del lugar a donde vas, sino que se trata de que para llegar al lugar donde tú vayas siempre estés en un camino que te parece bueno, que cada paso te parece bueno. Tú no puedes estar haciendo sacrificios, por decir daños colaterales, estar haciendo ahora cosas que están mal en pro de algo mejor que va a ir después. No creo que eso exista, sino que uno tiene que estar de acuerdo con sus acciones de todo momento, creo. Bueno, aquí has sacado un tema también bastante importante, ¿no? Que es todo el tema de esa huella, ¿no? Que vamos dejando con todo el tema de plástico, de todo el consumo, o sea, un sinfín de cosas que vamos consumiendo y que muchas veces no somos conscientes o no queremos serlo, porque claro, uno se pone a investigar todo lo que hay detrás y claro, es un poco que para llegar mismamente aquí en Canarias, creo que es el 80 o 90% de lo que consumimos no es de aquí, sino que es de fuera. Wow. Y claro, los productos de aquí se van fuera. Claro. Entonces al final es como, ¿no? Entonces es muy, muy importante tener eso presente porque es importante que sepamos de dónde vienen un poquito las cosas que consumimos y que tratemos de que sea lo más cercano. Que nos responsabilicemos de lo que necesitamos. Es decir, si yo necesito aire para respirar, bueno, tratar de no contaminarlo mucho. Si yo necesito agua para tomar, ver de dónde viene mi agua, ver qué tratamiento se les está dando y si puedo, dárselo yo. Yo tener mi filtro de agua, yo tener mi aljibe, hacer posible, es decir, responsabilizarte de tus necesidades básicas en lo máximo posible. Los huertos urbanos que se están haciendo últimamente está muy bien. Yo sí que creo que en las nuevas ciudades o en las ciudades que hay a lo mejor edificios abandonados que se están tirando, demoliendo, etcétera, siempre hay que prever zonas de cultivo. Es bueno que las personas incluso que viven en ciudades y no pueden cultivar en su propio núcleo urbano
que a lo mejor alquilen. Siempre hay lugares que puedes alquilar entre varios, o incluso pequeños pedacitos que por 30, 40, 50 euros al mes tú puedes alquilar para sembrar tus propias legumbres, vegetales, etcétera. Lo que a mí me parece importante es que seamos responsables para con nuestra vida como lo es cualquier animal. Hay tribus indígenas allá en la Amazonia que ellos, y en Chile, en los Andes, que ellos se consideran culpables de que cada vez llueva menos porque creen que ya no cantan tanto y que ya sus cantos no les gustan a sus dioses. Ellos se sienten responsables del hecho de que no llueva. No tienen ni idea del concepto de calentamiento global, no tienen ni idea del cambio climático, etcétera, pero ellos dicen que será por ellos, porque ellos sienten que sus acciones repercuten directamente sobre la naturaleza que les rodea. Y nosotros, que lo sabemos, que lo hemos estudiado, que vamos a la escuela, yo qué sé, que tenemos una visión un poquito panorámica del planeta, que vemos el planeta de alguna manera con sus continentes, es decir, que en teoría somos la sociedad más evolucionada, nosotros no tenemos esa responsabilidad natural. No nos sentimos responsables en la práctica. En la teoría sí, todos ponemos el plástico en el contenedor amarillo, pero seguimos yendo al supermercado y seguimos comprando plástico y todos los días llenamos una bolsa de plástico. Bueno, después de estas reflexiones tan interesantes, Ya un poco filosóficas, nos ponemos volvemos a la selva. Y cuéntame, si por ejemplo en la selva, allí, ¿tienes algún tipo de emergencia? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes? Bueno, ahí tienes que combinar, en principio, dos cosas. Siempre que estás en el campo, tienes que saber un poquito primeros auxilios, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener tu botiquín y también tienes que saber usar tu botiquín, pero también tienes que saber usar un poquito cosas que están en la naturaleza. Hay algunas plantas que son buenas para tratar la infección. Ahí está la sangre de grado. El mismo plátano, por ejemplo, tiene una lágrima que cuando te haces un corte, le pones una lágrima de plátano y te lo sella de manera que no sangre, por lo menos hasta que llegues a un lugar donde lo puedas limpiar bien. Uh-huh. Y a lo mejor si hace falta hacerle alguna sutura o ponerle alguna tirita o algo. Hay plantas de distinto tipo para golpes, para hemorragias, algunas que desinfectan. También hay macerados que son, por ejemplo, contra venenos para serpientes o arañas cuando te pican. Tengo un amigo que pasó toda una noche con su contraveneno porque le picó una víbora y bueno, estuvo con el pie hinchado y tomando su trago, ¿no? Su alcohol. O sea, eso se pone a macerar unas raíces, unas hierbas en alcohol. Hay una hierba que se llama contraveneno, perdón, que se usa para el veneno de la serpiente o de cualquier otro animal. En realidad se usa el mismo para la serpiente que para la araña, que para tal. Claro, hay específicos, ¿no? Para cada uno. Pero la verdad es que mucha de esa cultura se ha ido perdiendo. Y muchas de esas plantas ya no se encuentran. Se encuentran algunas. Y es importante conocerlas, o por lo menos saber dónde adquirir o a quién pedirle que te ayude a adquirir esos elementos. Hacer tus macerados o ya comprarlos hechos y tenerlos siempre en casa. Porque el antiveneno, digamos, farmacológico, lo tienes que mantener en frío y normalmente no es posible en la selva mantenerlo en frío. Y lo tienes que además, te dura muy poco tiempo, no sé si es cada 3 meses o cada mes, creo que lo tienes que cambiar. Eso sí, en la posta médica, en la, ¿cómo se llama aquí? El centro de salud, tú vas y tú pides tu antiveneno para serpientes y te lo dan. O para arañas, que es otro también. Hace poco una amiga le picó una araña, una de esas negritas. Hay unas arañas que te causan necrosis. Y esa necrosis se va expandiendo y no para. Hasta que tomas el antiveneno y haces detener la reacción en cadena. Eso es por un lado. Por otro lado, tu botiquín y tus primeros auxilios básicos que siempre tienes que tener cuando te vas a lugares en los que estás expuesto. Y luego, pues conviene, si puede ser, tener un vehículo o algo para poder bajar rápidamente al pueblo. Ahora bien, también cuando tú te vas a vivir de esta manera y cuanto más adentro decides que quieres irte,
tanto más tienes que asumir tu propia mortalidad. Y tanto más tienes que aceptar que morir no es malo. Y que si se da, pues en algún momento se tiene que dar. Y que no hay que tenerle miedo a morir. Hay que tenerle miedo a no vivir, eso sí. Y a veces por tenerle tanto miedo a la muerte, dejamos de vivir pensando en... Uy, me da tanto miedo que me pase algo en la selva que no me voy a ir tan adentro, no me voy a ir tan adentro. Y bueno, claro, te pueden pasar cosas, pero al mismo tiempo, si sientes el llamado de la selva, prepárate todo lo que puedas, pero no te vas a poder preparar para lo imponderable, ¿no? Esto que estás comentando de los remedios naturales, ¿no? Algo que claro, hoy día lo que más hablo de lo que yo conozco y de mi entorno, claro, uno va a una farmacia, claro, de alguna forma tú estando allá has tenido que aprender de la madre tierra, has tenido que aprender que de las plantas es al final de donde se producen esos medicamentos y que de alguna forma los tienes ahí, ¿no? Aprendes, pues mira, esto es bueno para esto me va a ayudar para esto, ¿no? Ha sido también para ti un aprendizaje, ¿no? Sí. De ir aprendiendo, de... Totalmente. Sobre todo el tema de coser heridas, ¿no? El coser heridas. Más de mis perros. Yo, la verdad, no he tenido muchos problemas de salud yo, personalmente. Cortes. He tenido cortes, ¿no? Los cortes con el machete, con algún cuchillo, cosas así. Y bueno, han sido primeros auxilios, o sea, llegar, lavarte bien tu herida. Normalmente las heridas de... este tipo de heridas no se deben cerrar, por lo menos no inmediatamente, hay que dejar que eso sangre un poquito y tal. Y si consigues detener la hemorragia sin cerrarlo, y bueno, mejor. Y si lo tienes que coser, pues tratar de hacer un puntito, 2 puntitos nada más y que eso cierre rápido. En la naturaleza sí hay muchas cosas que te ayudan a cicatrizar. Muchísimas hierbas cicatrizantes y que de un día para otro está perfecto. También el látex de papaya, cosas así. Claro, no es algo que vaya de un día para otro, ¿no? Es como que poco a poco te terminas acostumbrando que, bueno, tu vida es con lo que tienes alrededor, ¿no? Comes lo que tienes alrededor y te curas con lo que tienes alrededor. Y también aceptas tus limitaciones. Aceptas que no todo lo vas a poder quizás resolver. Quizás nosotros aquí estamos acostumbrados a que todo tiene una solución inmediata y hay un botón para cada cosa, ¿no? Allá pues todo es un poquito más complicado y con lo que sí cuentas a veces es con personas de confianza. La sabiduría de las personas de allá que también te van dando, ¿no? Por ejemplo, un día mi vehículo se me cayó. Se me cayó el vehículo, se me fue para un lado y yo no sabía cómo iba a hacer para darle la vuelta. Tuve que llamar a un amigo, a una persona de allá con el que suelo trabajar y él pues ya estaba muy acostumbrado a mover troncos mucho más pesados que mi vehículo. Entonces él tenía un sistema muy eficaz para darle la vuelta al vehículo, como si fuera un tronco. Y bueno, pues de a poco vas aprendiendo esas cosas. Mira, la próxima vez que se te da vuelta tu coche, pues ya tienes una idea de cómo lo puedes hacer, ¿no? Se trata mucho de observar. La naturaleza es observar y de escuchar a los demás. La transmisión oral es muy poderosa, ¿no? El boca a boca, lo que te cuentan los otros y ver cómo los otros se curan su herida cuando él la tiene. Entonces tú ya te acuerdas cuando la tienes tú y te lo haces igual. Ahora... ya la entrevista va a ir terminando, pero ¿te gustaría resaltar algo más, algo a destacar que creas que es interesante y que... Pues mira, yo creo que para mí la conclusión que hasta este momento yo puedo sacar es que todos tenemos un sueño, todos lo tenemos. Todos tenemos, aunque no lo sepamos, hay algo que nos vibra dentro y que nos parece imposible. A todos nos parece imposible ser nosotros mismos. No sé por qué, pero así es. Y no lo es. A veces solamente tenemos que despertar. Solamente tenemos que darnos cuenta de que todo es posible. Y sobre todo, no es que sea todo posible, sino que lo que nosotros deseamos en el fondo de nosotros ha sido puesto ahí por un motivo. Y lo que se nos da bien también por un motivo. Y eso lo tenemos que explotar. No podemos dejarnos aplastar ni apisonar por costumbres, por imposiciones externas, por el confort, esa adicción al confort que nos quieren generar. Porque si yo quiero
apresar a alguien, meterlo en una jaula, es muy fácil. Yo le doy miedo y confort y el tipo no se va a querer mover de ahí. Entonces nosotros no debemos dejarnos simplemente aplastar por el miedo y el confort que nos quieran imponer de fuera. Hay algo dentro de nosotros que es muy fuerte y hay algo de fuera que también es muy fuerte y nos aplasta para adentro. De lo que se trata es de que cada uno de nosotros reguemos la plantita que tenemos dentro y le demos esa fuerza para que salga. Y que esa fuerza sea mayor que la presión que nos viene de fuera. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir aquí, por regalarnos este momento. Uy, gracias a ti por invitarme. Con toda tu experiencia de vida que nos has relatado, se puede ver que existen alternativas para vivir. ¿Te gustaría mandar algún mensaje a todos los seres que nos están escuchando en estos momentos? Pues mira, ya que estamos, sí, me gustaría cerrar con una cancioncita que a mí me gusta escribir canciones y bueno, esta es una de las canciones que de alguna manera hablan de esta cosa de los sueños que tenemos y que decimos siempre, ¿sabes qué? Mañana lo hago y todos los días decimos mañana. Y esta canción se llama Mi amigo Andrés, que él decía todos los días, mañana hago las maletas, me voy de aquí. ¿Te canto? Mañana hago las maletas, me voy de aquí. Se dice cada mañana mi amigo Andrés, no aguanto un día más de curro con este estrés. Y no queda hueco en esta ciudad pa' mí. Mañana hago las maletas, me voy de aquí. Mañana hago las maletas, me voy de aquí. Y salta desnudo de la cama. En el espejo las canas le miran con desdén. Y deja sus sueños en la almohada y corre como cada mañana por el tren. Corre, corre Andrés, corre, corre Andrés. ¡Oh, yeah! Mañana pongo mis pies sobre el pavimento, descalzas como aquel día que vine al mundo. Se dice Andrés con el gesto meditabundo, vagabundo solitario en su pensamiento. Renuncio a enterrar mis huesos bajo el cemento que rige la vida diaria de la ciudad. Comienza mi búsqueda de felicidad. Mañana cuando haya alzado mi voz al viento. Mañana cuando haya alzado mi voz al viento. Mañana cuando haya alzado mi voz al viento. Y salta desnudo de la cama, dejando atrás las ramas de su imaginación. Y busca en tu curro la respuesta a esa duda molesta que detesta el corazón. Espero alguna vez encontrará a mi amigo Andrés viviendo al lomo ese onírico mañana. Qué pena que no estés aquí conmigo, amigo Andrés, no serás tú el que veo llegar por la ventana. Corre, corre Andrés, corre, corre Andrés. Oh yeah, si tú te llamas Andrés, vives al revés de la libertad. Si sueñan tus pies, locos por partir, ve, corre a hacer las maletas, te espero aquí. Ve, corre a hacer las maletas, te espero aquí. Dale.